Entonces me presento por si de pronto alguno no había estado en la parte de las charlas anteriores. Mi nombre es Fabián Serrano, yo soy arquitecto de soluciones enfocado en seguridad y bueno, en este módulo vamos a ver el tema de controles de detección. Bueno, entonces la idea de este módulo es revisar un poco lo que son los servicios de Amazon GuardDuty, también Security Lake y terminar con cuáles son las opciones para poder tener un SIEM dentro de AWS. Listo, entonces, empezando con Amazon GuardDuty. GuardDuty es nuestro servicio estrella para todo lo que es detección de amenazas. Entonces, es un servicio que nos va a ayudar con todo lo de supervisión de seguridad. Va a tener distintos tipos de fuentes de datos. Las fuentes de datos que están incluidas dentro de la funcionalidad base son los eventos de AWS CloudTrail, los VPC Flow Logs, los registros de DNS. También va a poder procesar distintas fuentes, como por ejemplo los registros de autoridad de Kubernetes, la actividad de inicio de sesión a nivel de RDS, los volúmenes de EBS, todo ese tipo de cosas, los planos de datos a nivel de los S3, todo ese tipo de cosas ya las vamos a ir viendo con las funcionalidades adicionales que vamos a ir tratando a lo largo del módulo. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente tiene dos componentes. Primero, tiene las fuentes de Threat Intelligence. Por medio de las fuentes de Threat Intelligence que nosotros podemos saber distintos tipos de listas de direcciones de IP o dominios que son malintencionados y por lo tanto entonces podemos tener hallazgos que están relacionados a minería de bitcoins, por ejemplo, a command and control, a conexiones anónimas. Y esto se combina también con un componente de Machine Learning en donde nos va a empezar también a ayudar a identificar actividad que sea sospechosa, anómala, actividad en específico inesperada que puede llegar a ser maliciosa dentro de nuestro entorno AWS. Entonces, por ejemplo, un lanzamiento de un número anómalo de instancias, eh, anomalías a nivel del comportamiento de la red, patrones que no se suelen ver a nivel de acceso a los datos en buckets de S3. Ese tipo de cosas también nos va a ayudar a detectar lo que se desvían como tal de la línea base de mi operatividad. Cuando GuardDuty genera un hallazgo, lo que vamos a tener es que esos hallazgos van a estar categorizados por severidad alta, media, baja, y cada uno de esos hallazgos va a tener distinto tipo de contextualización a nivel de qué es la información que nosotros vamos a poder ver, cuál es el recurso que está siendo afectado. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo más a detalle en en los siguientes slides. Y esos hallazgos yo los puedo enviar tanto a Security Hub, que ya lo acabamos de ver. Security Hub nos ayuda a centralizar distintos tipos de hallazgos de varios recursos de seguridad. En este caso también está incluido Amazon GuardDuty. Vamos a poder tener un análisis de malware. Eso ya lo vamos a ver también, el tema de malware protection. Y podría también tomar acciones detectivas por medio de Amazon Detective para poder, por ejemplo, hacer un análisis de causa raíz y empezar a correlacionar algunos hallazgos de seguridad para poder pues, hacer como ese también threat hunting. O podría también, pues a nivel de Amazon Event Bridge, enviarme una acción de alerta, por ejemplo, a un grupo donde estén los encargados de seguridad para la remediación de esos eventos, enviarlos a un SIEM, bueno, aunque ya vamos a ver una herramienta mejor para todo lo que es integración con SIEM. Listo. Este es el panel básico que nosotros vamos a ver desde la pestaña de la consola de GuardDuty. Básicamente acá dentro de este dashboard lo que vamos a ver va va a ser, por ejemplo, las tendencias a lo largo del tiempo, como vemos acá en la parte superior izquierda. Vamos a ir viendo, pues, ese desglose a nivel de los hallazgos que hemos tenido a lo largo del tiempo. También vamos a poder ver hallazgos que hemos tenido por nivel de gravedad, por tipo de hallazgos, cuáles son los recursos que están siendo más afectados, los buckets de S3, las instancias de Amazon EC2, las instancias a nivel de Amazon RS, que están siendo más afectadas, por ejemplo, por los hallazgos a nivel de detección que hemos tenido en GuardDuty. Incluso, por ejemplo, también si operamos en entornos multicuenta,
también esta pestaña nos brinda como una consolidación de cuáles han sido los hallazgos a nivel de organización y cuáles son las cuentas que están siendo más afectadas, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de información que nos permite tener como ese primer vistazo general de cuál es mi postura a nivel de detección de amenazas, nos lo permite tener ahí Amazon Guardian. Listo, si ya empezamos a hablar dentro de las funcionalidades adicionales, el primero está el Runtime Monitoring. Entonces el Runtime Monitoring lo que hace es que va a observar y analizar los eventos a nivel del sistema operativo. Vamos a poder ver también la parte de redes, toda la parte de archivos y toda esta parte para poderlo ayudar a detectar lo que son posibles amenazas dentro de nuestras cargas de trabajo de AWS. El Runtime Monitoring está para EC2, para SS y EKS y vemos pues todo lo que cubre, ¿no? Red a nivel de nodo, detección de malware, el plano de control a nivel de contenedor. Vamos a poder detectar amenazas específicas a nivel de contenedores, dentro de eventos de proceso. Todo esto pues vemos que tienen los checks. Los únicos que no tienen check a nivel son a nivel de Fargate, pero porque pues ya viene embebido en el, como tal, en el servicio. Si nosotros no tenemos acceso a poder ver como clientes ese tipo de información dentro del host. Entonces, básicamente tenemos una gran cobertura cuando estamos hablando de ese monitoreo del tiempo de cobertura. Entonces, para entrar un poco más a detalle en esto, el Runtime Monitoring utiliza es un agente que es administrado por Guardduty, es un agente de seguridad que lo que nos va a ayudar es a ganar visibilidad en el comportamiento de ese tiempo de ejecución. Si vamos a poder ver el acceso a los archivos, la ejecución de los procesos, los argumentos de la línea de comando, conexiones de red, muchos aspectos que nos va a brindar visibilidad a este monitoreo de runtime. Entonces, con esta capacidad, lo que vamos a tener es que vamos a poder empezar a identificar y a responder a nuestras cargas de trabajo, pues a amenazas dentro de nuestras cargas de trabajo de una manera mucho más veloz y vamos a tener también una mayor visibilidad de lo que está pasando. Entonces, antes lo que teníamos solo con los VPC Flow Logs y los DNS Logs que teníamos en la funcionalidad base de Guardduty, pues en este caso tenemos un hallazgo dentro de un contenedor y nos dice pues que es la instancia, ¿no? Esta instancia está teniendo por ejemplo, una comunicación con un servidor que es conocido de Command and Control, de malware. Entonces nos dice, verifica esta instancia. Eso es lo que teníamos anteriormente. ¿Qué pasa? Que ahora, con el monitoreo de runtime, vamos a poder ver mucha más información, ¿no? Vamos a poder ver cuál es el container en específico en el que se está generando este tipo de acción para que nosotros podamos tomar acciones mucho más a medida, cuál es la imagen que está utilizando, la tarea, obviamente en qué instancia se está ejecutando, que era lo único que podíamos ver anteriormente, de qué clúster está haciendo parte, bueno, mucha información que podemos ver dentro de ese monitoreo de runtime. Entonces, para que lo veamos un poco más gráfico, antes nos decía, está en esta instancia, pero no sabemos dentro de la instancia en qué parte en específico se está generando esta amenaza. Ahora con el runtime monitoring, si vamos a decir, listo, en este contenedor en específico es que está pasando eso, eso nos ayuda a reducir tiempo, nos ayuda también a que nosotros podamos responder de una manera mucho más rápida y a tener en general mucha mayor visibilidad de lo que está pasando dentro de nuestros contenedores. Bueno, y en general también dentro de las instancias. Acá tenemos algunos tipos de categorías que vinieron ahorita con el runtime monitoring. Entonces, vamos a poder tener detecciones a nivel de si hay una infección por malware, si está haciendo minería de criptomonedas, si se está tratando de hacer algún tipo de escape a nivel de contenedores, ejecución remota de código, evasiones de defensa, todo ese tipo de categorías que ven en pantalla y también junto con cómo se verían reflejadas a nivel de Guardduty, de cómo estaría el hallazgo. Estas son cosas que podemos tener ya con el Runtime Monitoring. Listo, ahora pasando con S3, también tenemos la parte de S3 Protection, en donde nosotros vamos a poder, dentro de los buckets de S3, empezar a ver si, por ejemplo, nosotros
nos están accediendo desde alguna herramienta conocida, por ejemplo, de pentesting, alguna herramienta de ataque tipo Kali Linux, Parrot, si nos están accediendo de alguna IP maliciosa, desde alguna IP anónima a través de la red de anonimización de Tor, ese tipo de cosas las podemos detectar. Si hay alguna anomalía, lo que veíamos de la parte del comportamiento a nivel de Machine Learning, si hay alguna anomalía a nivel del volumen de los datos que se están extrayendo del bucket o la cantidad de objetos que se están eliminando del bucket, o por ejemplo, si hay algún cambio en las políticas de ese bucket de S3, como por ejemplo que se apague el logueo o que se haga una apertura y que el bucket ahora sea público, ese tipo de cosas que van más allá, van más hacia el lado de Machine Learning y desviación como tal de nuestra línea base de operatividad, de ese tipo de cosas, la podemos detectar con Amazon Guard Duty S3 Protection. Otra de las funcionalidades es Amazon RDS Protection. Con RDS, entonces lo que vamos a hacer es que Guard Duty va a poder analizar y perfilar todo lo que es la información de la actividad de inicio de sesión para lo que es Amazon Aurora. Entonces, básicamente lo que nos ayuda a detectar acá es si yo estoy teniendo algún tipo de ataque de fuerza bruta, algún password spraying, algún tipo de adivinación de contraseña sobre mi base de datos. Esta funcionalidad va a poder detectar ese tipo de cosas. Y aparte de eso, pues lo que vinimos diciendo en las anteriores slides también tiene un comportamiento de Machine Learning. Entonces nos permite identificar también algunos tipos de comportamientos a nivel de inicio de sesión que son potencialmente sospechosos. Entonces, si por ejemplo yo siempre ingreso, como lo vemos acá en el ejemplo, siempre ingreso desde la misma IP con el mismo usuario y de repente llego a tener alguna conexión diferente con otro usuario desde otra IP que no es la que suelo acceder a esa base de datos, entonces ahí va a decir, bueno, esto está raro, esto está sospechoso, y me lo va a indicar como una amenaza dentro de lo que es el acceso a esa base de datos de Amazon Aurora. Y claramente, pues, estos hallazgos van a estar con todo el contexto necesario para que yo pueda empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces, como les vengo diciendo, siempre dentro de los hallazgos arriba vamos a tener un poco de contexto de qué es lo que está pasando en el hallazgo. En este caso fue un login inusual que fue exitoso dentro de mi base de datos de RS Aurora. Vamos a poder ver pues la severidad, en qué región está, en qué cuentas está generando esto, cuál fue el comportamiento que fue inusual, entonces va a ver pues cuál fue el usuario, el nombre de la base de datos y el nombre de la aplicación, cuál fue el recurso afectado en general, bueno, y distinto tipo de, de información como la acción, el actor, bueno, todo esto que nos puede llegar a ayudar para que nosotros podamos investigar y también para que podamos tomar una acción, que es lo importante. Listo. Bueno, también si nosotros ya como tal entramos a la parte de hallazgos dentro de la consola, vamos a ver que así es como empezamos a tener categorizados los hallazgos. Van a estar en un código de color, rojo para severidad alta, naranja para severidad media y un azulito para severidad baja. Y de esa manera es que nosotros, pues haciéndole clic sobre cualquiera de los hallazgos, vamos a poder ver la información que acabamos de ver también anteriormente, ¿no? El, cuál es la descripción del hallazgo y pues empezar a ver distinta información de cuál fue el recurso afectado y qué fue lo que pasó. Y eso nos lleva a nuestro siguiente feature de Amazon Guard Duty y es Amazon Guard Duty Malware Protection. Entonces, acá es importante que nosotros hagamos la aclaración y es, se nombra Malware Protection por un tema de mercadeo que se nombra así, pero como tal no es que nos va a proteger del malware, sino no es una herramienta tipo Endpoint Protection, tipo antivirus, no va a prevenir que ese malware esté dentro de esa instancia, sino como todo lo que pasa dentro de Amazon Guard Duty, es una herramienta de detección. Entonces nos va a ayudar a detectar. ¿Qué nos va a ayudar a detectar? Pues en este caso nos va a ayudar a detectar la posible presencia de algún malware y esto lo va a hacer escaneando los volúmenes de EBS que estén adjuntos a nuestras instancias de EC2. Entonces, la verdad es bastante fácil de que nosotros lo podamos activar. Es para toda la organización un par de clics.
No se requiere agentes, ya vamos a ver por qué no se requiere agentes, cómo es la forma en que se ejecuta ese malware protection. Y básicamente pues se hace el escaneo sin necesidad de impactar el performance de la instancia. Yo voy a poder tener una inspección automática cada vez que yo tenga alguna sospecha de malware. Por ejemplo, si se llega a generar un hallazgo relacionado con esa instancia, entonces yo puedo disparar ese tipo de escaneos a nivel de malware. O, por ejemplo, ya lo vamos a ver también en el siguiente slide, puedo hacer escaneos a demanda. Y vamos a poder tener, igual que como todos los hallazgos de Garduti, es hallazgos contextualizados con información que es relevante e importante para que yo pueda tomar acciones eh, de remediación, ¿no? Entonces, importante allá que pues puedan tener ahí la aclaración de que no es un tema de antivirus, es más un tema de detección, no de protección. Listo, entonces así se ve la pestaña cuando yo lo quiero habilitar. Vamos a tener nuestra cuenta delegada administrativa. Vamos a poder seleccionar que se autohabilite para nuevas cuentas y también vamos a poder acá ver, poner el ARN de la instancia si yo quisiera hacer un escaneo de demanda. Entonces lo único que tengo que hacer es que pongo el ARN de esa instancia en específico y le doy Start Scan. De esa manera pues vamos a empezar a tener también escaneos a demanda si yo quisiera tener algún escaneo de demanda de alguna instancia de EC2. Listo. A nivel de cómo funciona, entonces vamos a tener dos cuentas, ¿no? Vamos a tener nuestra cuenta como clientes, en donde pues está ejecutando la instancia, en donde tenemos nuestras cargas de trabajo. Y va a haber otra cuenta, que es una cuenta que es del servicio de Garduti. Es una cuenta que no hay ningún humano administrando esa cuenta. Es una cuenta que le pertenece a AWS, le pertenece en específico al servicio de Garduti, en donde se van a correr esos escaneos. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos nuestro bloque de DBS que está adjunto a la instancia de EC2. Claramente ese bucket pues tiene una llave de KMS. Se genera un hallazgo de Garduti, por ejemplo, asociado a esa instancia, y entonces ahí se dispara pues el escaneo para que nosotros podamos detectar si hay algún malware asociado a esa instancia. Entonces, en este caso se genera un snapshot de los bloques de DBS, se comparte ese snapshot con la cuenta de servicio de Garduti, claramente también se comparte la llave, se hace un escaneo, este escaneo se hace por medio de herramientas de Bitdefender y también junto con algoritmos propios de AWS. Se hace ese escaneo del snapshot, se revisa si hay algún tipo de malware y en caso de que llegue a haber algún tipo de malware, se reporta dentro de Amazon Garduti a la cuenta del cliente y después se procede a hacer el borrado del snapshot y de toda la información del cliente dentro de la cuenta de servicio de Garduti. Entonces, básicamente así es como funciona para que nosotros podamos tener el hallazgo. Si ya nosotros queremos ver cómo serían esos hallazgos, bueno, igual que como todos los hallazgos que estamos viendo dentro de Garduti, son hallazgos contextualizados en donde vamos a poder ver el overview, cuál es el recurso que está siendo impactado. En este caso, como estamos hablando de malware protection, como estamos hablando de detección de malware, entonces vamos a ver cuáles fueron las amenazas que se han detectado, ¿no? Entonces, en este caso, cuál es el nombre del archivo, cuál es el path también de ese archivo en donde se detectó malware y vamos a empezar a poder tener ese vistazo a nivel de si se llegó a detectar algún tipo de archivo malicioso. Listo. Acá también lo que les vengo diciendo no es un reemplazo para las soluciones de Endpoint Protection o Cloud Workload Protection. ¿Por qué? Porque no es que va a poder detectar tan pronto como el archivo llega al sistema, sino es que nos vaya a proteger de una vez la instancia y decir acá no entra malware. No. Lo que pasa es que va a detectar una vez ya esté. O sea, tiene que llegar el malware, empezar a hacer acciones maliciosas y una vez ahí es que se detecta dentro de la herramienta de Garduti. Digamos, nosotros no podríamos poner en cuarentena de manera por default como lo hace, pues digamos, una herramienta de Endpoint Protection. Ese tipo de cosas no. Pero sí puede tener cabida, incluso si nosotros tenemos una herramienta de Endpoint Protection. ¿Para qué tipo de casos de uso puede tener cabida el Malware Protection de Garduti? Bueno, primero, para poder ser un complemento, ¿sí? Hay algunos tipos de malware que tratan de evadir o inutilizar el agente.
Entonces, en este tipo de casos, como acá no se hace por medio de un agente, sino por medio de un snapshot del bloque, también puede ser como un complemento. Aparte de eso, y los mayores casos de uso que vemos es, por ejemplo, si tenemos alguna instancia que va a correr por un tiempo muy pequeño, porque están haciendo algún tipo de prueba y son instancias que se prenden y se apagan, o sea, que están viviendo y después ya no, y así sucesivamente, entonces pues es más fácil a tener la cobertura con el malware protection y no estar para una instancia que va a vivir un par de horas e instalarle el tema del endpoint protection. Listo, y hablando de la parte de malware, ahora también se hizo el anuncio de el malware protection para S3. Entonces también es un feature que es administrado por AWS, en donde nosotros podemos escanear y detectar todos los datos dentro de los buckets de S3 para poder detectar si contienen archivos maliciosos, ¿no? Dentro de pues, esos buckets que yo ponga dentro de la funcionalidad, que son los que voy a proteger. Otra vez acá, básicamente el protection no es protection, no va a evitar que llegue, sino una vez que llegue se va a escanear para saber si tiene o no malware. ¿Qué es lo bueno que podemos acá? Bueno, y más que lo bueno, ¿qué es lo que a lo que deberíamos enfocar este tipo de soluciones? Es en buckets en donde, por ejemplo, los datos que estén transferidos hacia ese bucket de S3 sean datos, por ejemplo, de terceros, ¿no? O sea, datos que me están subiendo personas fuera de mi organización a un bucket de S3 que yo estoy administrando, ese tipo de cosas donde yo no puedo verificar fácilmente la confiabilidad de esos archivos, es lo que yo debería poner para poderlos proteger y poderlos escanear para poder detectar. ¿Qué es lo bueno de esto? Que una vez se haya detectado y se haya hecho esos escaneos dentro de los buckets de S3, voy a poder tener distintos tipos de etiquetas y esas etiquetas las voy a poder poner también dentro de la bucket policy para poder, digamos, denegar el acceso a esos archivos en donde yo ya eh, logré, pues, identificar que había malware. Entonces ya vamos a ver un poco mejor cómo es eso. Entonces acá tenemos la pestaña como tal de nuestra consola. Vamos a ver ahí en la parte inferior cuáles son los buckets que estoy protegiendo. En este caso, pues estoy protegiendo estos dos buckets S3. Yo puedo elegir si yo quiero proteger, bueno, detectar todos los archivos que se vayan subiendo a esos buckets o si quiero algunos objetos, por ejemplo, que se vayan a subir con un prefijo en específico, lo puedo hacer. Y acá, si ven en la parte superior, acá donde dice que si yo quiero que se etiqueten los objetos. Esto es bastante importante porque nosotros podemos tener distintos tipos de etiquetas, como por ejemplo, no se encontró amenazas o se encontraban amenazas. Bueno, también están etiquetas a nivel de si se falló el escaneo, si no le estamos dando permiso a Garduty para que realice el escaneo o si no está soportado. Pero específicamente esta es si se encontró amenazas, es una etiqueta bastante provechosa que ya les voy a mostrar cómo se puede llegar a utilizar. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a hacer una bucket policy dentro de mi Amazon S3 en donde diga, listo, yo doy un permiso de allow para todas las acciones de get dentro de ese bucket de S3 sobre este recurso, pues que es mi bucket, pero también voy a poner un efecto de deny sobre esa acción de getObject si tengo una condición y es que existe una etiqueta dentro de ese objeto que diga threats found dentro de Garduty Malware Scan Status. Entonces, básicamente así es como yo lo puedo incluir ese tipo de etiquetas dentro de la política del bucket para negar acceso a alguno de estos objetos si se llega a eh, pues detectar que tiene algún tipo de malware. Ahí lo ven un poco más resaltado lo que les acabo de decir. Listo, entonces ahí vamos a ver un pequeño demo de Garduty. Básicamente, pues ahí lo único que tenemos que darles es Get Started. Vamos a habilitar Garduty. Si estamos en entornos multicuenta, nos va a poner también que pongamos cuál es el, la cuenta administrativa delegada.
Acá vamos a poder empezar a ver, bueno, los hallazgos. En este caso, pues tenemos un hallazgo por un Tor client. Normalmente si tenemos un hallazgo por un Tor client, no es que tengamos una conexión anónima hacia la instancia, sino es una conexión anónima desde la instancia. Entonces, normalmente lo que pasa, por eso es un hallazgo de severidad alta, es que seguramente tenemos algún tipo de malware, algún tipo de compromiso en la instancia. Esa instancia se está tratando de conectar a su servidor de command and control por medio de la red de anonimización de Tor. Eh, y por eso, pues, es algo que nosotros deberíamos sí o sí ponerle mucho cuidado. En este caso, pues, estamos haciendo como el tema de la investigación, entonces vamos a la instancia, vamos a investigar qué fue lo que pasó, nos conectamos a la instancia y pues en este caso lo que vimos pues es que tenemos un Tor browser, pero pues esto solo era únicamente para simular el hallazgo. Normalmente si tienen este hallazgo no va a ser porque tengan un Tor browser, sino es porque se están conectando, lo que les digo, de manera anónima, seguramente a un servidor de command and control porque esa instancia está comprometida. Pero entonces eso es lo importante de Garduti, ¿no? Que nosotros podemos entrar a cualquier hallazgo, ver la información, ver cuál es el recurso que está siendo afectado, empezar a ver mucha información a nivel de contexto, a nivel de qué fue lo que pasó, para nosotros poder llegar a tomar acciones sobre ese tipo de hallazgos, ¿no? Normalmente, pues, siempre deberíamos enfocarnos claramente por la severidad que ya nos da Garduti. Entonces, si tenemos varios hallazgos de severidad alta, pues empezar a tomar acción sobre esos hallazgos y después ahí sí sobre los de severidad menor. Bueno, importante, por ejemplo, nosotros vamos a poder ver en algunos casos cuál fue eh, la lista a nivel de amenazas que pudo eh, pues, identificar ese dominio que se estaba conectando, pues en este caso, a minería de bitcoins. Entonces, en este caso, pues era Proofpoint, pero pues eso es lo que nosotros tenemos a nivel de Trade Intelligence, ¿no? Listo. Entonces, así con todos los hallazgos vamos a poder tener pues toda esta información. Acá vamos a saltar un poquito. Y lo que les quería mostrar es que dentro de la consola, nosotros lo que podemos hacer también es en la parte de la izquierda vamos a tener todos estos planes adicionales. Entonces vamos a Kubernetes Protection, lo podemos habilitar con un simple clic, lo mismo Malware Protection. Y pues es bastante sencillo, ¿no? De iniciar para cualquiera de las funcionalidades que no están en la funcionalidad base, ¿no? Y dentro de Usage vamos a poder ver cuál es el costo que está siendo asociado a las diferentes fuentes de datos que nosotros estamos ingiriendo para poder generar esa detección de amenazas. Listo. Y ya nuestro siguiente servicio del día de hoy, Security Lake. Security Lake, pues, básicamente es un servicio que nos ayuda a poder recolectar toda la información de seguridad, de eventos de seguridad, que nos la coloca dentro de lo que se llama el Open Cyber Security Schema Framework, que es un esquema que es de código abierto, lo pueden ver incluso dentro de GitHub. Es un esquema que creó AWS junto con varios líderes en la parte de seguridad y que nos ayuda pues ¿no? a tener ese framework, a tener ese esquema estructurado de cómo vamos a poner esos eventos de seguridad. Esto está dentro de Bucket DC3, entonces pues escala automáticamente, puede escalar hasta petabytes. Por detrás tiene Glue y Lake Formation que nos ayuda pues a hacer esa transformación de todos los datos que llegan dentro de las fuentes nativas y ponerlas dentro de ese Open Cyber Security Schema Framework que va a hacer que sean mucho más fáciles de consultar esos datos. Entonces vamos a tener dentro de Security Lake fuentes y vamos a tener también suscriptores que son los que van a tener permisos para poder analizar y tener acceso a esos datos que ya estén centralizados dentro del Security Lake. Entonces a nivel de fuentes vemos que fuentes nativas tenemos muchas. Toda la parte de los data events de S3, Lambda, Security Hub, CloudTrail, los VPC Flow Logs. Ahorita se acabó de agregar AWS WAF. También vamos a poder tener distintas fuentes que sean de terceros, ¿no? Que sean, por ejemplo, herramientas de Endpoint Protection, de Firewall, este tipo de cosas las vamos a poder también tener. Muchos de estos, pues todos los que están acá en pantalla están trabajando con el Open Cyber Security Schema Framework. Entonces se integran bastante fácil con el Security Lake. Y a nivel de, bueno, ¿cómo puedo analizar esos datos? Pues los puedo analizar con una TINA, con un OpenSearch a nivel de AWS. O también puedo tener herramientas de terceros
como por ejemplo un SIEM tipo Splunk, en donde pues también le puedo enviar todo ese tipo de datos para poder tener esa correlación de eventos dentro de un SIEM. Listo, entonces si hacemos como un recap de los beneficios, la mayor beneficio es que es un lago de datos que es gestionado y que utiliza un formato estándar, un formato open source, por lo tanto no va a haber vendor lock-in, ese formato open source lo pueden pues usar en cualquier momento, no va a haber inconsistencias porque es un formato estructurado y pues va a escalar automáticamente. Y también al ser open source pues yo lo puedo consumir básicamente con muchas herramientas, con la herramienta que mejor se acomoda a lo que yo quiero hacer. Listo. Y una de las preguntas que normalmente tenemos es, ¿Security Hub es un SIEM? Pues la respuesta es que no. Y la mayor respuesta de por qué no es un SIEM es porque en Security Hub nosotros recolectamos hallazgos de seguridad. Un SIEM lo que hace es que va a agregar distintos eventos, eventos que por sí solos no son un hallazgo de seguridad, como por ejemplo un success, un login success, y todo eso me lo va a correlacionar para saber si es o no un hallazgo. Entonces, por eso es que no, Security Hub no va a ser un SIEM. Sin embargo, uno de los casos frecuentes es poder enviar los hallazgos de Security Hub hacia un SIEM. Y ahorita con el Security Lake, pues la manera más sencilla de hacerlo es enviar todo a Security Lake, incluyendo los hallazgos de Security Hub, y eso ya enviarlo hacia un SIEM. Hay otra pregunta, es, si hay un SIEM nativo AWS, no hay un SIEM nativo como tal, como servicio administrado, pero sí se puede implementar uno, ¿no? Se puede implementar uno, por ejemplo, teniendo Security Lake y analizándolo con OpenSearch. De esa manera, incluso ya ahorita tenemos un template, que es este, en donde ya hay una solución que está dentro de GitHub que la pueden implementar bastante fácil, en donde ya está listo para que nosotros podamos enviar los datos a Security Lake y esos datos de Security Lake ya se puedan visualizar desde un OpenSearch para que nosotros podamos empezar a trabajar con un SIEM. Es un SIEM que es bastante fácil de implementar, es eficiente en costo, ya tiene más de 2.200 reglas Sigma Rules dentro de OpenSearch y pues incluso tiene un workshop para que nosotros aprendamos a cómo es que se debe funcionar. Pues sí, cómo se debe operar. Listo. Para la parte de opciones de SIEM, básicamente lo único que tenemos que tener en cuenta es que todos los SIEMs van a recopilar datos de CloudTrail, la mayoría va a recopilar hallazgos de Gartuti, digamos que el nivel de cobertura y de colección de registros pues va a depender del SIEM, sin embargo pues ahorita como tenemos Security Lake, la colección se puede hacer desde Security Lake y ya se pueden enviar los datos de manera fácil hacia un SIEM. Bueno, y voy a mostrar bastante rápido este demo de Security Lake para hacer honor al tiempo. Entonces, básicamente acá, yo lo que puedo hacer es que puedo elegir si yo quiero dentro de mis fuentes tener todas las fuentes nativas o quiero tener algunas fuentes en específico. Ahí me permite seleccionarlas. Puedo también seleccionar si quiero alguna región en específico o tener un Security Lake para todas las regiones. Una vez yo lo haga, pues lo puedo habilitar. Una vez lo habilite, pues en este caso le di para todas las regiones. Entonces yo voy a poder tener dentro de mi consola los distintos tipos de paneles, ¿no? Entonces tengo el panel de subscribers en donde voy a configurar si tengo algún SIEM o algo así que se necesite tener acceso a los datos. Vamos a poder tener, pues, cuáles son las regiones que estoy operando. Acá dentro de Custom Sources, pues, si vamos a tener alguna fuente customizada, alguna fuente personalizada, que básicamente, pues, son fuentes que no estén incluidas dentro de las funcionalidades nativas de AWS. Entonces acá, por ejemplo, vamos a crear un subscriber que tenga acceso a los datos de S3. Ahí vamos a poner la cuenta en la cual se va a desplegar. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un SIEM tipo Splunk, entonces en la cuenta en donde está el Splunk, el addon, por ejemplo, para AWS y el external es el external ID, que pues es cualquier string que sea diciente también para poder tener esa identificación. Y, por ejemplo, en este caso, que la notificación de los eventos sea a nivel de una cola de SQS. Entonces, por ejemplo, también cuando ustedes montan el OpenSearch, lo que les va a pedir es ese role ID y la cola de SQS cuando ustedes crean el subscriber para que lo puedan poner y pues se pueda configurar esa conexión. También si yo quiero crear una fuente customizada, entonces yo solo lo único que tengo que hacer es ponerle el nombre,
poner qué tipo de clase de evento va a ser dentro del Cybersecurity Schema Framework. Tenemos, bueno, actividad a nivel de red, HTTP, a nivel de SSH, bueno, a nivel de hallazgos de seguridad, por ejemplo, esa fue la clase que escogimos para esta prueba. Lo mismo, cuál es la cuenta, desde donde se va a generar esa fuente y pues otro external ID que va a ser pues cualquier string que les ayude para identificarlo. Y de esa manera pues nosotros también podemos crear una fuente. Básicamente todas estas fuentes van a estar dentro de un bucket S3, que es lo que les vengo diciendo, que esos buckets S3 pues van a estar con el path. Acá tengo el NXT, tengo las fuentes externas. Esa fue la fuente que acabo de configurar. Y dentro de AWS, pues voy a tener todas las fuentes nativas de AWS, en donde se van a empezar a generar los logs que van a estar en tipo formato Apache Parquet, y que pues también tiene la conexión directa con Athena, por ejemplo, para que yo pueda hacer query directo sobre esos datos. Entonces, en este caso puedo hacer queries, pues acá estoy viendo los hallazgos así, por decir así, en crudo dentro del formato, pero yo podría, por ejemplo, crear algunos queries un poco más avanzados, por ejemplo, para que me muestre cuáles son los eh, servicios de seguridad que más han generado hallazgos en los últimos 7 días. Entonces él ya, por ejemplo, me dice en Security Hub, Inspector, GuardDuty, cuál el nivel de hallazgos que han generado. También podría haber, por ejemplo, información a nivel de tráfico. Entonces podría poner acá de qué fuentes he tenido tráfico, hacia qué destino, cuál es el nivel o el conteo de paquetes que he generado, y todo esto pues también lo puedo poner dentro, en este caso, de un OpenSearch para poder tener visibilidad y empezar a generar un CIEM y tableros que me permitan pues evidenciar todo ese tipo de datos que están centralizados.